Venezuela se ha convertido en una de las peores dictaduras de América, pero si Maduro no cae, se va a convertir también en una de las peores dictaduras del mundo. Hoy viajo a Corea para entrevistar a los norcoreanos que han sufrido y han sobrevivido a la peor dictadura del mundo. ¿Será este también nuestro trágico futuro? A los condenados los llevaban como a Jesucristo a la plaza. A nadie lo asesinaban por un crimen, sino porque habían pintado algo, por ejemplo, en un cuadro o en una estatua del dictador. El gobierno tiene un listado de peinados, son 28 para las mujeres, y tienes que elegir entre uno de ellos. No puedes usar el corte de pelo o el peinado que quieras. Si no lo haces, te pueden cortar todo el pelo como castigo. De 30 niños de mi clase, 7 murieron de hambre. Me gustaría borrar todo de mi mente, todo de mi memoria lo que he vivido. Antes pensaba que era lo normal, no poder viajar, la prohibición de las cosas, pero cuando llegué a Seúl descubrí que todo era posible. En Corea del Norte solo puedes comprar en los mercados del gobierno. Está prohibido comprar en mercados privados. Pero cada vez proliferan más. Son los famosos Changmadan, donde puedes comprar productos prohibidos por el gobierno. ¿Y con qué moneda compran? Con dólares. En Corea del Norte no había agua, y mucho menos agua caliente. Yo me bañaba una o como mucho 2 veces al año. Acompáñenme a este viaje a Corea del Sur, donde viven 40.000 exiliados norcoreanos que arriesgaron sus vidas para escapar de la peor dictadura del mundo. A mis espaldas, la frontera más peligrosa y más controlada del mundo. Está completamente minada, es imposible cruzarla. Hace muy pocas semanas el ejército norcoreano volvió a instalar nuevas minas antipersonas, lo que lo convierte en un lugar imposible. Los norcoreanos que intentan huir de la peor dictadura del mundo lo hacen a través de la frontera por China, porque es imposible cruzar este lugar. Este es el paralelo 38 o la zona DMZ, la última frontera que separa el mundo entre comunismo y capitalismo. Hola, me llamo Nara Kang y huí de Corea del Norte en 2015. Primero vino mi mamá y ella fue la que me recomendó que yo también saliera, que me viniese con ella a Corea del Sur. Y yo también ya había visto varias series de televisión surcoreanas donde salían chicos de mi misma edad, muy bien vestidos, felices, con muchas cosas, mucha abundancia, y yo también quería vivir una vida así. Yo vengo de un pueblo en la provincia de Hamgyong, en el norte, cerca del río Amnukan, y la forma más sencilla para salir es ir hasta la frontera y cruzar el río nadando. Yo era muy joven, apenas tenía 19 años, así que mi madre contrató a unos brokers desde Corea del Sur. Tuve que ir con varias personas, me pasaban de mano en mano en diferentes trayectos hasta que logré cruzar. ¿Es peligroso hacer ese recorrido? Normalmente la gente cruza caminando por el río cuando está congelado. Por eso invierno es la mejor época para huir. Pero cuando yo fui ya era mayo y el hielo del río comenzó a quebrarse cuando comencé a caminar. Caí en el agua y tuve que nadar y también caminar en los trozos donde podía. También pasé mucho miedo porque los soldados comenzaron a disparar. Me vieron y pensé que me podían matar. Pero luego me dijeron que a veces los soldados no disparaban a matar, sino que lanzaban tiros al aire para que la gente tenga miedo y regrese. ¿Cuántos años llevas en Corea del Sur? 22년 됐습니다. Llegué en el 2002. ¿Cómo viniste? ¿Cómo te escapaste? Yo vivía en un pueblo cerca del monte Paektu, en la frontera con China. Allí nace el río Tumen y en invierno está completamente congelado y por allí crucé yo. Crucé a pie, andando. La gente suele escapar de Corea del Norte en invierno porque es más fácil cruzar el río caminando que nadando. Y en verano hay muchos más soldados. En invierno hay menos vigilancia, hace mucho más frío y puedes esconderte. Con la cantidad de nieve que hay es mucho más fácil. Y como hace mucho viento, entonces no haces tanto ruido. Es más fácil disimular los ruidos cuando cruzas la frontera. ¿Tuvo que pagar dinero para salir? 아니요, 그거는 En esa época, en 2001, tenías que ser muy rápido. Tenías 1 minuto para cruzar hasta la mitad del río, porque ya allí, cuando llegas a la mitad del río, se ve mucho menos y es muy difícil para los soldados que acierten cuando disparan. Es así, o escapas en 1 minuto o te matan. Vi muchos cuerpos en el camino. No era nada seguro. Era arriesgar tu vida en 1 minuto. Los soldados tienen tiempo de descanso y ese era el tiempo que nosotros aprovechábamos para escapar. Ese era el momento cuando tenías que correr. 저는 실제로 시체를 봤고요. Cuando yo salí de mi pueblo, llevaba muchísima ilusión para cruzar, para salir del país. Pero cuando llegué allí, a la frontera, y vi tantos muertos en el suelo,
Solo pensaba que esta noche yo podía ser una de ellos. O si cruzo ahora, en unos minutos, ya puedo ser uno de ellos. El mayor recuerdo que guarda Pil Yong Kim de Corea del Norte es el hambre. Sus padres lo dejaban por temporadas en un orfanato mientras ellos iban por los pueblos buscando qué comer. Recuerda que solo le daban 3 granos de maíz al día. 3, ni uno más. Cuando apenas era un niño, vio morir a su mejor amiga de inanición. Se durmió a su lado y no despertó nunca más. Hoy le cuesta mucho revivir ese episodio y todavía come con impaciencia. Si no fuese el lugar donde nací y donde pasé mi infancia, no querría volver allí nunca más. Me gustaría borrar todo de mi mente, todo de mi memoria lo que he vivido. Con todo lo que te conté, del hambre que pasé, de cómo vi morir a mi mejor amiga, creo que no hace falta describir más de cómo veo yo a esa dictadura. La primera idea de escapar era muy obvia. En el año 94 murió Kim Jong-il y allí comienza una fase que se llama la marcha del sufrimiento. Antes comíamos al menos 2 veces al día, pero a partir de entonces era difícil comer una sola vez. Mi padre viajaba muchísimo a otros pueblos, a muchas partes, solo para buscar comida y se cansó. Dijo, vámonos porque quiero que comamos como humanos. Mi papá trabajaba en la marina y mientras estuvo allí el gobierno siempre le daba bolsas de comida y podíamos comer algo, pero cuando se retiró ya no teníamos nada de comida. Mi recuerdo de niñez en Corea del Norte es siempre de hambre, mucha hambre. Siempre yendo a los mercados, sentado para ver si sobraba algo, o yendo a casa de mis amigos para ver si me podían dar algo de comida. Yo quería ir al colegio, pero no podía. No tenía ni fuerzas para caminar. Muchos niños estaban igual. De 30 niños de mi clase, 7 murieron de hambre. A veces venían del colegio para ver si estábamos vivos o no. Mi mejor amigo también murió porque no tenía nada para comer. Viajar a Corea del Norte es una misión prácticamente imposible para la mayoría de periodistas occidentales. Pero este periodista surcoreano ya ha estado allí 10 veces. Esta es la sede de KBS, el principal canal de televisión de Corea del Sur. Allí trabaja Kim Chul-jong, uno de los mayores expertos en Corea del Norte. Quedé muy impresionado la primera vez que visité Corea del Norte. Ver las vacas en el campo sumamente delgadas y luego en el muelle ver a los trabajadores desnutridos en condiciones muy terribles. Era todo muy triste. Es una imagen que no se me olvida. Me habías comentado también que te sorprendieron los mercados ilegales en Corea del Norte. ¿Qué son? Los periodistas no pueden verlos. Son los famosos changmadang. El gobierno los prohíbe. Cuando pregunté por ellos, los portavoces me decían, no, aquí no hay ningún mercado negro, eso no existe. Solo existen los mercados oficiales. Y yo les comentaba, pero si yo mismo los pude ver, vi a la gente cómo compraba, cómo vendía alimentos, productos. ¿Y con qué moneda compran? El dólar es la moneda más usada y la más aceptada en Corea del Norte. Mucho más que otras monedas como el euro, el yan, el won. Es el dólar la moneda que más quiere la gente. ¿Cómo entra el dólar en Corea del Norte teniendo tantas sanciones? Ellos venden productos y alimentos como arroz, carne, semillas a China. Es su principal socio. Ellos reciben a cambio aparatos chinos como neveras, aires acondicionados, lavadoras, y en esas transacciones entra el dólar al país. Pero esa es una gran contradicción. Usan una moneda de uno de sus principales enemigos, los Estados Unidos. ¿Cómo se explica? Sí, exactamente. De hecho, hace como 10 años aproximadamente, ellos prohibieron el uso del dólar. Pero fallaron. No pudieron al final. La gente lo sigue usando y tuvieron que aceptarlo de forma más o menos oculta. Septiembre de 2019. Diosdado Cabello, el número 2 de la dictadura venezolana, visita Corea del Norte. Manifestó la satisfacción por la fortaleza con la que el pueblo venezolano enfrenta las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. 2 meses después, Cabello recibe al presidente del Parlamento norcoreano en Caracas y defiende a la dictadura norcoreana de esta manera. La cercanía ideológica nos permite a nosotros trabajar juntos.
de relaciones, no solo en lo político, sino en lo militar, en lo económico. Es impresionante. Una vez acusaron a su máximo líder de haber mandado a fusilar a alguien, y a los 2 meses ese alguien mandado a fusilar estaba en un desfile militar al lado de él. Y nadie explica nada. ¿Cuántas cosas hemos vivido nosotros aquí parecidas a eso? ¿Cuánto dinero pagó tu madre para que pudieses escapar? Creo que pagó unos $8.000 al cambio. Lo pagó en wones surcoreanos porque mi madre hizo el pago a un broker en Corea del Sur. Había otro broker en Corea del Norte y otro en China. Y esta persona en Corea del Sur le pagaba el resto. Y lo otro que recuerdo de Corea del Norte es el miedo. Mataban a la gente en la plaza del pueblo y obligaban a los vecinos a verlo. 왜냐면 이제 Cuando te matan por algo, la razón la deciden ellos. No es una democracia ni nada por el estilo. A nadie lo asesinaban por un crimen, sino porque habían pintado algo, por ejemplo, en un cuadro o en una estatua del dictador. Los mataban siempre con 5 tiros. Aquí, aquí, aquí. Eran 5 hombres los que disparaban, pero solo 3 tenían balas. Y esto lo hacían para que nadie supiera de dónde vino el tiro que mató a esa persona, para que no hubiese venganza. Esa gente que dispara, ¿quiénes son? Como no hay buen transporte, usaban a la gente del pueblo para que fuesen ellos los verdugos. A los condenados los llevaban como a Jesucristo a la plaza. Hubo un año en que alguien insultó al dictador antes de que le disparasen. Entonces, a partir de ese momento, comenzaron a llenar su boca de piedras para que esas personas no pudiesen gritar nada antes de que le disparasen. Yo tuve que ver muchas veces eso cuando era niño. Y eso me causó un gran trauma. Tenía pesadillas en la noche y no podía dormir. Tú te tienes que vestir como te dice el gobierno, te tienes que maquillar como te dice el gobierno, te tienes que cortar el pelo como te dice el gobierno. El gobierno tiene un listado de peinados, son 28 para las mujeres, y tienes que elegir entre uno de ellos. No puedes usar el corte de pelo o el peinado que quieras. Si no lo haces, te pueden cortar todo el pelo como castigo. Entre los hombres está de moda el peinado de Kim Jong-un, y también hay limitaciones en la ropa. En el caso de los vaqueros, no los puede usar ninguna persona porque ese es el tipo de ropa que usan los soldados surcoreanos. Tampoco puedes llevar ropa muy corta. ¿Intentaste llevar un corte de pelo distinto, un maquillaje distinto, una ropa distinta a la permitida? ¿O nunca se te pasó eso por la cabeza? Yo quería ser actriz, estudié para eso. Y me provocaba verme distinto, probar ropa diferente. Y llegó un día en el que me quise cambiar el color de pelo. Entonces fui a un mercado donde venden productos no permitidos. Es el mercado negro. Se llama Changmadan. Y compré allí un tinte color naranja, porque quería lucir un poco pelirroja. Y me cambié el color y la gente en la calle me paraba y me preguntaba: «Oye, ¿qué te ha pasado en el pelo?» Y yo le decía que con el sol se me había puesto ese color. Pero por supuesto la gente no me creía y una vez me paró un grupo de gente y me pintó el color de negro. Sacó de su bolso un tinte, me lo prepararon en plena calle y me dijeron que el color que llevaba no era permitido. ¿Qué fue lo peor que viviste bajo ese régimen? Yo no pasé muchas necesidades porque mi padre se fue a Rusia y estudió allí, y él ahora tiene negocios en Corea del Norte y se dedica a la importación y a la exportación. A él no le va mal. Yo no pasé hambre ni falta de nada. Lo que sí me faltó desde los 11 hasta los 19 años cuando me fui fue el amor de mi madre. Crecí sin ella. ¿Tu padre sigue en Corea del Norte o también escapó? Mi padre sigue en Corea del Norte. Él decidió quedarse, no se ha querido ir. Y por eso no puedo hablar mucho de eso. Esa política del miedo hacía que la gente no hablase nada malo del régimen, o aún así la gente en el pueblo hablaba mal del gobierno de Kim Jong-un. Eso se llama el castigo a la unidad. Si te descubren diciendo algo malo en contra del dictador, entonces te pueden golpear, puedes ir a la cárcel, y no solo tú, también todos los miembros de tu familia o hasta tus amigos. Quiere decir que por uno pagan todos, entonces hay mucho miedo. ¿Podías hablar en la casa con tus hermanos, con tus padres, o nadie hablaba de eso?
No, ni con la familia puedes confiar. Siempre en toda familia hay algún niño y ellos pueden hacer algún comentario con los amigos y esto puede ser un enorme problema. Nadie puede hablar mal del gobierno, con nadie. Estuviste también trabajando en la frontera china, cubriendo cómo viven los norcoreanos allí. ¿Qué fue lo que viste? Bueno, hay muchísimos refugiados norcoreanos en esa zona de la frontera, del lado chino. Pero allí la vida tampoco es fácil para ellos, porque ellos están peor pagados que los trabajadores chinos. No es fácil para ellos, además, porque siempre tienen el peligro de que los regresen. Y si eso pasa, los castigos en Corea del Norte para la persona que huye son terribles, son muy duros. Cuando cruzan la frontera, ¿qué pasa? Desde ahí hasta que llegan a Corea del Sur. Tardamos casi 3 años para llegar a Corea del Sur, porque nosotros salimos de Corea del Norte por el hambre. Y en China había comida, había trabajo y nos quedamos allí. Pero mi familia comenzó a tener problemas cuando ya la gente comenzaba a preguntar ¿quién es esta gente y por qué nos llevan a los niños al colegio? Éramos ilegales. Mi papá trabajaba en un restaurante chino, pero le dejaban de pagar. Entonces cuando reclamó a su jefe, este lo denunció al gobierno. Dijeron que había un norcoreano escapado y entonces lo capturaron y lo regresaron a Corea del Norte. Cuando lo regresaron a Corea del Norte, mi padre fue torturado por el régimen, por desertor. Quedó con una pierna dañada y también tenía problemas en la cabeza por todos los golpes que recibió. Entonces mi padre, al saber que iba a pasar muchos años en la cárcel, se tragó un clavo porque quería morirse. Comenzó a sangrar y lo llevaron al hospital. Y entonces descubrieron eso, que se había tragado un clavo. Se lo sacaron, pero no le hicieron bien las curas. Estaba muy infectado. Y desde allí pensó que su familia, su mujer, sus hijos tendrían muchos problemas al estar solos. Y se lanzó desde el 3er piso del hospital y fue caminando como pudo hasta la frontera. Era verano, cruzó el río nadando. Era verano y cruzó el río nadando. Nosotros pensábamos que ya estaba muerto. Al final decidimos ir a Corea del Sur, pero a los pocos meses de llegar, él murió porque su salud ya estaba muy deteriorada. Para muchos occidentales es imposible entrar en Corea del Norte, pero tú fuiste 10 veces. ¿Con qué tipo de controles tuviste que lidiar? Fue difícil porque había muchas cosas que no querían que viera. Me decían, Mr. Kim, por favor, no mire hacia allá. Y yo les decía, ¿por qué? Les preguntaba, ¿por qué no se puede? Por favor, no mire hacia allá, me decían. No mire hacia ese edificio. Está prohibido. Llegas a China. ¿Qué pasa en China cuando cruzas el río? Cuando llegué a China me encontré con los brokers y tuve que pasar por varias ciudades hasta que me llevaron finalmente a Myanmar. Después de allí tuve que ir a Tailandia porque allí hay un centro de refugiados. Allí solicitamos el ingreso a Corea del Sur. Allí te estudian, te hacen entrevistas y luego de varios días aprobaron mi solicitud y pude finalmente ir a Seúl para encontrarme con mi madre. Cuando llegaron aquí a Corea tuvieron que vivir en refugios, apenas llegaron. Primero estás 3 meses en un centro de la inteligencia nacional para verificar que no seas un espía. Y luego si pasas al refugio, al conocido refugio que se llama Hanawan. Allí estás 3 meses y haces un curso express para aprender a vivir en Corea del Sur. El idioma es el mismo, pero hay muchas palabras que reflejan la cultura occidental, como cheese, hamburger, y tienes que aprender todo eso. También te enseñan cómo abrir una cuenta al banco, cómo es el sistema educativo, por qué es importante ir a la universidad, muchas cosas. Primero tenemos que pasar 3 meses en unas instalaciones del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur. Y luego nos llevan a una especie de refugio, donde nos enseñan cosas, conceptos para integrarnos en este país. ¿Qué aprendiste en el refugio, en el Hanawan? Bueno, la verdad es que tenía tantas ganas de comenzar a vivir en Corea del Sur que ya tengo pocos recuerdos de eso, pero sí me acuerdo que me enseñaban a utilizar internet, lo que era un ordenador, una computadora. También la actitud correcta con la que tienes que dirigirte a otras personas en la calle, cómo hablar a los vecinos, cómo te tienes que comportar en la mesa de un restaurante, cosas que nunca había vivido, que nunca había conocido. Ellos no tienen que pagar nada durante 3 meses. Viven con todos los gastos pagos en un edificio, en un centro del gobierno de Corea del Sur. Es un edificio oficial. Allí tienen todo, techo, comida y la formación que se les da para adaptarse al país.
Es muy difícil conseguir trabajo para ellos. Find a job here. Es difícil tener un trabajo normal. Eso es un gran problema. Esperemos que eso mejore algún día. ¿Cuántos refugiados norcoreanos viven en Corea del Sur? Creo que 35.000 o tal vez un poco más. ¿Es muy difícil escapar de Corea del Norte? Sí, es tremendamente difícil. Y mientras el tiempo pasa, cada vez llegan más y más pobres. Los que viven en las áreas rurales, lejos de la capital, esos son los que tienen peores condiciones y son los que están migrando ahora. ¿Cuál es la situación legal de los norcoreanos que llegan a Corea del Sur? Bueno, en la Constitución de Corea, los norcoreanos también tienen el derecho de obtener la nacionalidad en Corea del Sur. Si pueden escapar de Corea del Norte, apenas puedan llegar a este país, a Corea del Sur, pueden obtener la nacionalidad. Nos enseñan cómo abrir una cuenta del banco, por ejemplo, cómo usar el dinero, cómo usar una tarjeta de crédito. También podemos aprender a conducir o cómo sacar una licencia de conducir, cómo usar el metro o el transporte público. Y también nos enseñan cosas de lengua. Aunque hablamos el mismo idioma, los términos son distintos. ¿Qué le sorprendió de lo que aprendió ahí esos 3 meses? ¿Qué le quedó marcado? El buffet, el sistema de la comida que había en el refugio. En Corea del Norte siempre faltaba comida y allí podías comer todo lo que quisieras y las veces que quisieras. Había mucha variedad de todo y eso fue increíble, fue una sorpresa para mí. Y de la sociedad de Corea del Sur, cuando llegaste y viste cómo funcionaba todo, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Me sorprendió mucho que la gente se duchaba todos los días. En Corea del Norte no había agua y mucho menos agua caliente. Yo me bañaba 1 o como mucho 2 veces al año. Y yo pensaba, ¿por qué se bañan aquí todos los días? ¿Es que se manchan mucho o es que son muy sucios? Yo nunca me lavé mis dientes antes de los 14 años. Para que te hagas una idea, cuando llegué pesaba algo más de 20 kilos cuando tenía 12 años. Una de las cosas que más me sorprendió fueron los edificios altos, los rascacielos, y también la comida. Hay muchísima comida en las mesas, en los restaurantes, en todas partes. Bueno, hay que decir que mi gran impacto fue cuando crucé de Corea del Norte a China. Allí ya me di cuenta de las grandes diferencias que había. Pero cuando llegué a Corea del Sur me llamó la atención el aeropuerto, tan grande, tan moderno, las autopistas, el idioma. Era como regresar a casa después de haber vivido en China, pero un país mucho más rico y mucho más limpio, donde todo funciona. Cuando llegué aquí sentí que había logrado por fin ponerle capítulo final a toda esa pesadilla. Cuando llegué aquí a Corea del Sur me costaba muchísimo ir al baño, porque nosotros en Corea del Norte siempre tenemos los baños fuera de la casa. Hay que hacer todo fuera, al aire libre, porque se considera algo sucio, algo que debe estar lejos de tu casa. Y aquí me impresionó mucho tener el baño dentro de tu propia casa en un lugar tan limpio. Así que me costó mucho adaptarme a eso. Una de las cosas que más me sorprendió es ver cómo las chicas, cómo las mujeres van vestidas. Nunca había visto a mujeres mostrando tanto, las piernas, los brazos, muchos escotes. A mí todavía me da algo de vergüenza mirarlas porque es como si estoy mirando a alguien que está desnudo. Tú has hecho más de 26 documentales, 12 de ellos sobre Corea del Norte. ¿Cómo se adaptan los norcoreanos a vivir en Corea del Sur? ¿Cómo se adaptan cuando emigran a este país? Los norcoreanos saben que Corea del Sur es un país muy rico. El gobierno intenta frenar todo tipo de comunicación, pero ellos desde allí, desde Corea del Norte, ya ven las novelas, escuchan música, saben cómo se vive aquí. El gobierno de Corea del Norte intenta prohibirlo, intenta prohibir todos esos productos, pero tampoco pueden. La gente se las ingenia para ver dramas, series, películas, y saben ya, cuando llegan aquí, saben lo que se van a encontrar. ¿Tiene ahora Corea del Norte menos control de su población de la que tenía hace algunos años? Corea del Norte es una sociedad altamente controlada. Tiene un solo partido, el Partido de los Trabajadores, y un líder absoluto, Kim Jong-un, con un régimen además dinástico. Y los norcoreanos tienen 2 personalidades, la pública y la privada. Con la pública dicen todo lo que está bien para el gobierno. Sirven al gobierno, lo elogian,
pero en su vida privada tienen las mismas preocupaciones que cualquier otra persona. Son iguales que tú y que yo y le preocupan las mismas cosas. Le preocupa el precio de los alimentos, el alto coste de la vida, el hambre que sufren, todos esos problemas que tienen y que quieren al final mejorar sus vidas, aunque ellos no pueden. ¿Le costó mucho adaptarse o se adaptaron rápido? ¿Le gustó todo? Me sorprendió que aquí la gente siempre está contenta, siempre sonríe y es muy amable. O sea, la gente es muy triste allí en Corea del Norte. No es que estén tristes, están más bien enfadados. Hay hambre, no funciona nada, nadie sonríe, nadie quiere hacer un favor, la forma de hablar es mucho más dura, mucho más fuerte. ¿Descubres Internet aquí o ya Instagram, YouTube, todo eso tú ya conocías en Corea del Norte? Allí en Corea del Norte no se conocía Internet, no se usaba, no sabíamos qué era. Allí lo que hay es una intranet, pero no está conectada al mundo. Puedes enviar algunos videos, alguna información, pero es una red que está controlada completamente por el gobierno. Algo muy distinto a lo que es aquí Internet. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Corea del Sur? Que yo puedo ganar dinero por mí misma, por mi cuenta y puedo viajar afuera. Cuando llegué aquí descubrí las redes sociales y me parecieron una cosa muy divertida, muy interesante. Probé con varias de ellas haciendo contenido, pero me pareció que podía hacer algo serio con YouTube y comenzar a vivir de ello y eso fue lo que hice. ¿No puedes regresar a tu país? No, por supuesto que no. Son tantas cosas las que me gustan de Corea del Sur que sería imposible nombrarlas todas. Pero sí te puedo decir que para mí es una gran felicidad poder hablar lo que quiera, poder hablar mal de Kim Jong-un, lo que me dé la gana todos los días sin el temor de que me pase nada. También me gusta mucho que aquí puedo comer todo lo que quiera, todo lo que me dé la gana. Y otra cosa es que puedo disfrutar de ese placer que he descubierto de poderme bañar todos los días. ¿Eres feliz en Corea del Sur? Sí, muy feliz. Y si tengo otra vida, me gustaría vivir aquí de nuevo. ¿Conoces a alguien que se haya escapado y haya regresado? ¿Es eso posible? Hay algunos casos, pocos, que regresan a Corea del Norte. Yo conocí a una chica de Corea del Norte aquí y se regresó. Salió en la televisión norcoreana asegurando que la habían engañado, que Seúl y que Corea no era como lo pintaban, que los surcoreanos son mentirosos, que el sistema aquí es muy malo y posteriormente desapareció por completo. Es lo que pasa con todos los que se regresan. Son utilizados para propaganda y luego no se sabe más nada de ellos. ¿Crees que está muerta? ¿Crees que la asesinaron? Sí, creo que sí. ¿Extrañas algo de Corea del Norte? Extraño mi pueblo, mi familia, mis amigos, la gente con la que he estado desde pequeña. Cuando hay alguna celebración aquí, todo el mundo se va al pueblo, se reúne con los suyos y yo me quedo sola con mi madre. No tenemos con quién celebrarlo. 좋은 기억이라면 그런 거죠. Pues cuando iba con mis amigos a nadar al río, allí nos encontrábamos muchos árboles de albaricoques y también podíamos comer, arrancábamos esas frutas. Y cuando eran los cumpleaños en mi casa, esos días eran muy felices para mí porque ese día siempre había comida. Ahí sí podíamos comer. ¿Podemos decir que Corea del Norte es la peor dictadura del mundo? Por supuesto, es una sociedad altamente controlada, con un partido único, con un líder único. Es una dictadura autoritaria, totalitaria. ¿Crees que Corea del Norte es la peor dictadura del mundo? Pues es difícil decir eso porque en el mundo hay muchos sitios donde hay muchos problemas, hay muchas guerras, están pasando cosas horribles en varios lugares. Pero siempre van otros países a ayudar, la gente se entera, hay medios que informan de lo que pasa allí. Y en Corea del Norte nadie sabe lo que pasa, nadie puede ir para contarlo y mucho menos ir para ayudar. En ese sentido, creo que puedo decir que es la peor dictadura del mundo. La gente allí no se da cuenta, no nos dábamos cuenta. Es lo que siempre hemos visto. Pero cuando crecí, ya comencé a pensar, ¿por qué no puedo vestirme como yo quiero? ¿Por qué me tienen que controlar? ¿Por qué no puedo vivir mi vida como yo quiera? Pero cuando llegué aquí a Corea del Sur sí me di cuenta que había vivido en un país muy cerrado. Antes pensaba que era lo normal, no poder viajar, la prohibición de las cosas, pero cuando llegué a Seúl sí descubrí que todo era posible y que habían países muy distintos a Corea del Norte.
¿Cómo ves el final de la dictadura de Corea del Norte? Si es que ves un final. Pues la verdad no lo sé. Durante más de 30 años siempre nos han dicho que Corea del Norte va a colapsar en breve, que ese régimen va a morir, que se va a desmoronar. Y tenemos 30 años escuchando eso desde todas partes. Y mientras tanto, la población, la gente allí en Corea del Norte sigue allí, sufriendo, no tienen nada, están desnutridos, la pasan muy mal. Creo que los países que les preocupa este problema deberían estar más enfocados en esa situación humanitaria más que en la situación política. ¿Crees que la dictadura terminará en Corea del Norte? Sí, yo quiero soñar. Quiero pensar que eso va a pasar. ¿Cómo crees que puede ser el final? 가능하다고 보고요. Yo creo que el final no vendrá desde afuera. Creo que el sistema va a colapsar, se va a desmoronar desde adentro. ¿Viste algo positivo en Corea del Norte? Claro, por supuesto. Yo soy una persona optimista. La gente en Corea del Norte son los mismos seres humanos que tú y que yo. Luchan por mejorar sus vidas y yo creo que veremos que ellos, en un futuro, podrán cambiar su situación. No sé cuándo, pero en algún momento, en el futuro próximo, o en algún momento en el futuro, veremos la reunificación de Corea. Lo veremos.